El cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, lobos vestidos de oveja. Hoy en día casi todas las instituciones políticas, religiosas, militares, por sus malas prácticas hay una desconfianza muy grande de parte de la ciudadanía en casi todos nuestros países de Latinoamérica. Aquí en Chile han habido grandes fraudes por parte de algunas ramas del ejército. ¿Y qué decir de la religiosidad? Que muchas religiones, sus representantes, han cometido abusos de todo tipo en contra de muchas personas. Y también muchas de estas instituciones guardan secretos que nosotros desconocemos a veces. Entre los testigos de Jehová ya he mencionado el libro secreto que tienen los ancianos, el libro que tienen los precursores regulares cuando han hecho el curso, hay un manual de superintendentes, hay un manual de betelitas, un manual de sucursal. Para todo hay un manual en el cual tienen que regirse las personas que pertenecen a cierta institución. En un tiempo que me acerqué a la iglesia católica y fui acólito, en el momento de la consagración del pan y el vino que hace el sacerdote, que es la transustanciación, que usted lo puede después investigar, o un día vamos a dar un tema de eso, él menciona unas palabras que casi el 99,9% de los sacerdotes no la dicen a los feligreses. Son secretas de ellos, en ese momento. Un secreto, pero que no es tan secreto si hay sacerdotes que sí, si uno les pregunta, le van a decir cuáles son las palabras que él menciona en ese momento de la consagración del pan y el vino. ¿Quiere usted saber cómo, según la Biblia, se llega a elegir a este cuerpo gobernante? ¿Qué secreto se esconde este cuerpo gobernante? ¿A quién representa este cuerpo gobernante? ¿Representará a Jesús o representará a este Dios que ya hemos visto en otros videos, Jehová? Si realmente existiera un cuerpo gobernante, ¿sí? Si tuviera que representar aquí en la tierra un grupo de personas que dirigiera, ¿a qué tendrían que representar? ¿A Jehová o a Jesús? Esta es una serie de videos que vamos a hacer sobre el cuerpo gobernante, especialmente. Quédese hasta el final de este video para que podamos entender y podamos explicar algunas dudas y preguntas que tienen los nuevos testigos de Jehová o los ex testigos de Jehová que han abandonado esta llamada religión testigos de Jehová. Vamos a comenzar diciendo que el fundador de esto fue Russell, Carlos Russell, por allá por los años 1870 y tanto. Él venía de un grupo de adventistas y comenzó este movimiento de los estudiantes de la Biblia con el fin de tener respuestas a sus interrogantes espirituales, al igual que usted, al igual que yo. Él comenzó en una búsqueda. De más está decir que ya se sabe que Russell era un masón de grado 33, lo cual es el grado máximo a lo que aspiran en la masonería como un maestro. Eso era Russell. Eso está archicomprobado. Russell era un masón. Y sus intenciones de reformar la adoración al único Dios verdadero no eran del todo malas. Él quería en una búsqueda sincera restaurar la adoración de Dios. Sin embargo, Russell mezcló sus ideologías que tenía como masón y también sobre la egiptología con la Biblia. Y comenzó una campaña por promover estas ideas con la revista La Atalaya por el año 1879 y las conclusiones que él sacaba con otros colaboradores que él tenía provenía de toda esta mezcla de cosas: egiptología, Biblia, profecías, masonería,
en fin, pensamientos filosóficos. Y su gran obra que hace Russell es el plan divino de las edades. Hoy en día estos estudiantes de la Biblia existen en Argentina. Si a alguien le interesa saber, puede contactarse con ellos. Estudiantes de la Biblia Argentina. Tienen una revista y todavía siguen las enseñanzas de Russell. Bueno, ¿qué pasó con Russell? Russell fallece el 31 de octubre de 1916 a los 64 años de edad. Y su profecía tan anunciada de 1914 no se cumplió. Russell fallece y desde ahí en adelante, en esta fecha más o menos, para que tenga una idea y ustedes vean en el libro Proclamadores, pueda leerlo, es cuando empieza a cambiar este discernimiento de lo que Russell había enseñado o predicado a este nuevo presidente que era Rutherford y sus líderes que empezaron a gobernar, empezaron a liderar este movimiento de estudiantes de la Biblia. Es ahí, en 1914, en 1916, al morir Russell, donde empiezan a haber cambios muy grandes en este movimiento de la Watchtower. Ideas que Russell en vida no habría aceptado. Sin embargo, poco a poco, Rutherford, el nuevo presidente de la Watchtower, empezó a poco a poco a inyectar ideas que vamos a ir viendo ahora de cuáles fueron estas ideas. Mire, según la nueva luz que tenía Russell y estos nuevos líderes de la Watchtower, porque Russell predicaba sobre el Israel carnal, que muchas profecías que están en Zacarías, Malaquías, Daniel, en Revelación, y otras, estaban proyectadas hacia el Israel carnal, hacia los judíos, como sangre, como raza. Eso era lo que predicaba Russell. Sin embargo, según esta nueva luz de este nuevo grupo que empezó a liderar este movimiento, concluyeron que este Israel carnal que predicaba Russell no era tal, sino que se refería al Israel espiritual, al Israel de Dios, según Gálatas 6:16, Romanos 9:6 al 8. Desde este momento, lo que importaba era el Israel espiritual. Por lo tanto, todo en cuanto a las profecías serían invisibles, espirituales. Solo algunos podrían discernir y ver estos acontecimientos espirituales. Mire, entonces el regreso de Cristo en 1914, de manera visible como la esperaba Russell, sería invisible, espiritual, que solamente algunos pocos podían discernir. Va notando cómo se empieza a formar este movimiento de lobos con piel de oveja. Al regresar Jesús, en 1914, según ellos, tenía que inspeccionar si sus seguidores estaban cumpliendo lo que él había dicho en Mateo 28, 19 y 20. Tenía que inspeccionar si estaban predicando y haciendo discípulos. ¿Sí? Después leyeron Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, que dice que el juicio a la humanidad, el juicio de Dios, comienza por su propia casa. En este caso habría sido, según Russell, el Israel carnal. Pero para este grupo, que se había formado con Rutherford, era el Israel espiritual. Los elegidos, invisibles, espirituales. Dedujeron que el mensajero del pacto, que lo vamos a leer, de Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 3,
Va entendiendo que había un grupo de elegidos. Este mensajero del pacto sería Jesús, que en 1914 había sido entronizado como rey. E invisiblemente ya estaba gobernando. Pero tenía que venir a inspeccionar a los seguidores que estaban haciendo su voluntad, según Mateo 28, 19 y 20. Malaquías 3, capítulo 1, versículo 1 al 3, pero vamos a leer el 1. Miren, envío mi mensajero y él tiene que despejar un camino delante de mí, y súbitamente vendrá a su templo, el Señor verdadero a quien ustedes buscan, y el mensajero del pacto en quien se deleitan. Miren, ciertamente vendrá, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este mensajero del pacto tenía que venir a inspeccionar. ¿Cuándo? Después que fuera rey. Antes no podía, ¿verdad? Entonces, estos señores toman Daniel, capítulo 12, y leen los versículos 10 en adelante. Daniel, la profecía de Daniel, capítulo 12, versículo 10 en adelante. Dice, muchos se limpiarán y se emblanquecerán y serán refinados, y los inicuos ciertamente actuarán inicuamente, y absolutamente ningún inicuo entenderá, pero los que tengan perspicacia entenderán. Y desde aquel tiempo constante, y desde aquel tiempo en que el rasgo constante haya sido removido y haya habido una colocación de la cosa repugnante que está causando desolación, habrá 1290 días. Feliz es el que se mantiene en expectación y que llega a los 1335 días. Un enredo, ¿verdad? Pero mire, es así. Esos días que salen ahí, ellos contaron que desde 1914, ¿ya? Invisiblemente Jesús ya estaba reinando, por lo tanto este mensajero, este ángel que tenía que venir a inspeccionar, tenía que empezar primero por sus elegidos. En este caso, ellos, ¿ya? En 1919, estos individuos son apresados. ¿Por qué fueron apresados estos señores? Porque estaban sublevando al pueblo, al Estado, porque ellos querían tener una gobernación teocrática y estaban anunciando esta venida de Cristo, este fin del mundo. Entonces fueron arrestados. Pero milagrosamente fueron puestos en libertad. Lo que indicó que este mensajero del pacto los había refinado para hacer la obra, y en 1922 hay una asamblea en Cedar Point, ¿sí? En la cual Rutherford dice, el tema es anuncien al rey y su reino. Anuncien al rey y su reino. Por lo tanto, ellos concluyeron y empezaron a contar desde 1914, los 1290 días más 1335 días, y les dio desde 1914 a 1922, más o menos 7 años aproximados, y que esta profecía de Daniel se cumplía en ellos, en estos nuevos líderes de la Watchtower. ¿Bonito? Todas las iglesias tienen razonamientos parecidos a esto que yo estoy dando acá, ¿ya? Hoy en día la Watchtower y el cuerpo gobernante no se mete en la pata a los caballos porque nadie va a creer esto. Yo cuando daba discursos sobre este tema, ni yo lo creía, porque si usted saca las cuentas aquí de estos números, no calzan exactamente, pero uno tenía que regirse al bosquejo y tenía que dar el discurso que ellos decían. Entonces, ¿lo entendió? Vamos a hacer un resumen. En 1914, el regreso de Cristo iba a ser invisible. ¿Sí? Cuando Cristo viniera, iba a inspeccionar a los que estuvieran haciendo su voluntad. En este caso, ellos. Porque en 1919 ellos estaban predicando, fueron tomados, fueron refinados, fueron zarandeados, y cuando quedaron libres, organizaron la asamblea de 1922, y se cumplió exactamente la cantidad de días que decía el profeta Daniel, sobre que el pueblo de Dios se iba a levantar, iba a ser refinado e iba a hacer la obra. Y se cumplieron en ello. Entonces ellos se creyeron que ellos eran los elegidos únicos sucesores
de Cristo aquí en la tierra. Por lo tanto, el Israel espiritual, que ya no era el Israel carnal que predicó Russell, eran ellos. Y poco a poco fueron metiendo otras ideas, Rutherford y sus nuevos líderes de esta organización empezaban a meter nuevas ideas, siempre para engrandecerse ellos, que ellos pueden ver las cosas de manera espiritual. Por lo tanto, puedo decir que estos señores son unos genios, porque cuando dieron la explicación de la generación tallapada, es genial. O sea, es una explicación genial, como esta que yo le estoy dando. Entonces, por eso ellos dicen que ellos son los sucesores a quienes Jesucristo y Jehová especialmente tiene aquí en la tierra para dar el alimento espiritual, porque así lo dice esta profecía que le estoy indicando, que la estudiamos en aquellos años, libro Babilonia la Grande, entonces que ha terminado el misterio de Dios, etc. Las naciones sabrán. Venía hablando sobre estos temas que me recuerdo que yo era un niño y un joven cuando se explicaban esto. Hoy en día no lo explica el cuerpo gobernante. Pero así es como ellos llegan a entender que el cuerpo gobernante son ellos. Ellos. O sea, los elegidos son ellos. Por lo tanto, ellos hacen y deshacen con usted, mi hermano, con todos nosotros, con todos estos corazones buenos de jóvenes que hay, que no los dejan hacer nada. Hoy en día creo que hay una restricción total con estos nuevos pensamientos, al ver que con esta pandemia se les fueron muchos, se fueron, porque muchas familias completas ingresaron a internet y se dieron cuenta de la falsedad y el control que quiere tener esta religión a sus seguidores. Por eso vamos a ver en el próximo video, si Dios así lo permite, cómo estos lobos vestidos de oveja, sus secretos, cómo son genios al inventar y darse una vuelta de carnero con lo que explican sobre las vacunas, los trasplantes, etc. Así que todos invitados para el próximo video, mis hermanos, y que el buen Dios y Jesús les bendiga a ustedes y a todos en general. Nos vemos en el siguiente video.